Buenos días, tardes o noches. En el siguiente video hablaremos sobre las heridas y las hemorragias, que son tipos, características y cómo actuar en diversas situaciones que se nos presenten. Ahora sin más, comencemos. Iniciaremos explicando lo que es una herida. Estas son lesiones físicas en el cuerpo que causan daños a las estructuras del área lesionada. La herida puede estar debajo de la piel, puede afectar solo la superficie de la piel o puede afectar la superficie de la piel y debajo de ella. Ahora bien, pasamos a los tipos de heridas. Según el objeto o el mecanismo causante, estas pueden ser cortantes o incisas. Estas son ocasionadas por un objeto cortante, como lo suele ser un cuchillo o un vidrio. Los bordes de estas heridas están limpios y definidos, y en este tipo de heridas el sangrado suele ser abundante. Heridas punzantes. Estas son producidas por un objeto punzante, como lo suele ser un clavo. La gravedad de la herida va a depender de la profundidad y de si se dañan nervios o vasos sanguíneos. Herida contusa. Estas son ocasionadas por el impacto de un objeto como una piedra o un martillo. En estas heridas los bordes son irregulares y suelen presentar un hematoma o, dicho de otra forma, moretones. Heridas por desgarro. Estas son producidas por objetos con dientes en su parte cortante, como una motosierra. Los bordes son irregulares. Heridas por raspadura. Son producidas por objetos con dientes o palas, como una trituradora de comida o por el asfalto, cuando la piel se arrastra por él en un accidente de tráfico y la carne queda al descubierto. A su vez, estas también se pueden dividir según la profundidad, como pueden ser superficiales, cuando solamente atraviesan la piel; profundas, cuando la herida atraviesa el tejido subcutáneo; penetrantes, cuando penetra una cavidad, como puede ser la boca, el abdomen, la vagina, etc. Y perforante, cuando atraviesa el cuerpo. Según la cicatrización, aguda es aquella que el organismo es capaz de cerrar o sanar en el tiempo esperado. La cicatrización se producirá sin infección y en un periodo que suele oscilar entre 7 y 14 días. Crónica es aquella que el organismo no puede cerrar o sanar en el tiempo esperado, ya que la herida suele ser más profunda y la zona suele estar inflamada. El proceso de reparación y cicatrización es desordenado, se alarga en el tiempo. Según su riesgo de infección, limpia es la realizada en un entorno aséptico, por ejemplo en un quirófano; contaminada ha estado expuesta a bacterias en un corto periodo de tiempo; sucia o infectada ha estado expuesta a bacterias en un largo periodo de tiempo. Según la integridad de la piel, abierta se observa la separación de los tejidos blandos de la piel. Estas lesiones tienden a infectarse con facilidad. Cerrada no se observa lesión aparente, pero hay hemorragia debajo de la piel, en cavidades o vísceras. Así los tejidos dañados no están expuestos al exterior. A continuación voy a explicar las heridas que requieren atención médica. Las heridas profundas e irregulares. Las heridas profundas que expongan la grasa o el músculo probablemente requieran un punto de sutura. Heridas que no pueden cerrar. Cuando una herida no puede cerrarse, el riesgo de infección y cicatrices se eleva. Puedes intentar usar tiritas de sutura adhesivas para el cierre de la herida, pero ten sentido común. Si aún está abierta y no muestra signo de sanar, ocupa ir a un médico. El sangrado no cesa. El sangrado es una respuesta natural de las heridas pulsantes. El sangrado ocurre como resultado del trauma a un vaso sanguíneo y usualmente se hace más lento y se detiene por sí mismo. Si no puedes detener el sangrado aplicando presión o si los bordes de la herida están significativamente separados, debes ir al médico. Heridas por mordeduras. Las heridas por mordeduras de animales y picaduras de insectos tienen dos peligros principales. El primero es el veneno y el segundo es la infección. Ahora veremos un ejemplo de cómo tratar una herida en caso de dicha situación. Imaginemos que estábamos jugando, corriendo rápidamente sin cuidado, cuando de pronto te tropiezas y te cortas la pierna con las piedras que había en el lugar, pero al momento no sabes cómo actuar ni qué debes de hacerle a la herida.
Entonces te presentamos lo que debes hacer ante esta situación. Primero debes mantener la calma y buscar de ser posible el movimiento, un lugar más cómodo para poder curar la herida y buscar un botiquín de emergencia o en su lugar conseguir gasas, vendas y lo necesario para la revisión. Luego debe lavarse a fondo las manos y preparar todo lo que podamos necesitar. Lavar la herida con agua y jabón de forma abundante, retirar por frotada suave con una gasa los restos que pueda contener. Es importante no usar algodón porque se pega a la herida. Quitar los cuerpos extraños si son accesibles y se pueden sacar con facilidad. Usar pinzas limpias y desinfectadas con antiséptico. Seguido de esto debe secar con una gasa y poner un antiséptico. Si la herida es pequeña, menos de 1 centímetro, y los bordes están cerca uno de otro, con esto sería suficiente. Terminaríamos cubriendo la herida con un apósito autoadhesivo estéril, o una gasa estéril y esparadrapo, o, si es necesario, con un vendaje comprimiendo la zona de sangrado. Debe mantenerse la zona en alto para que el sangrado cese y no revisarla en menos de 10 minutos. La coagulación forma una sustancia que funciona como corchos de tapón de botella en los vasos sanguíneos. Para que se formen estos corchos, hace falta tiempo. Si retiramos los vendajes demasiado pronto, hacemos que esos mecanismos se reinicien de nuevo, por lo que el sangrado dura más tiempo. Cada 24 a 48 horas, retirar el apósito, limpiar y desinfectar la herida, poner un nuevo apósito y mirar el aspecto de la herida. Muchas veces con esto bastará. Si duele, está inflamada, roja o caliente, o hay fiebre, debe ser revisada por un profesional sanitario para evitar posibles infecciones o derivados. Las cosas que se deben evitar ante heridas es el uso de algodón o alcohol. El uso del algodón tiene un inconveniente de las fibras que desprende que podría generar daño si la herida se cierra con estas dentro. Tampoco es positivo utilizar alcohol o productos a base de mercurocromo, ya que son irritantes y algunos tienen efectos balsamodilatadores. Lo más recomendable sería aplicar gasas específicas que no liberan fibras y reducen los riesgos del algodón. Además, es más conveniente emplear antisépticos. También no frotar ni extraer. No hay que frotar la herida para limpiarla, ni tampoco retirar los objetos extraños como vidrio, madera o hierro. Si estos objetos son grandes, pueden bloquear la hemorragia, el cual es un procedimiento que debemos dejar a los médicos. La colocación del vendaje o torniquetes para parar el sangrado, ya que se puede ocasionar necrosis en el miembro, y el último sería cauterizar o quemar la herida. El sangrado o hemorragia es la pérdida de sangre, puede ser externo o dentro del cuerpo. Usted puede sangrar al hacerse un corte o una herida, y también puede ocurrir cuando sufre una lesión en algún órgano interno. Tipos de hemorragia. Según el tipo de vaso sanguíneo, capilar. Afecta a vasos superficiales que irrigan la piel y se cierra por sí misma. Está causada por traumatismo y se suele formar hematomas. Venosa. Sangre roja oscura es más fácil de controlar que la arterial. Arterial. Salida abundante e intermitente de sangre roja brillante, según la localización de la sangre. Externa. Sangre que sale al exterior a través de una herida. Interna. La sangre no fluye al exterior y se acumula debajo de la piel o en una cavidad orgánica. Se trata de hemorragias venosas o arteriales que pueden ser causadas por fuertes golpes abdominales, caídas al vacío, accidentes de tráfico, etc. Exteriorizada. Internas que salen al exterior a través de un orificio corporal como oídos, nariz, boca, ano, vagina, etc. En caso de que se presente ante un accidente o situación donde se haya provocado una hemorragia, lo que debe hacer es lo siguiente. Hay que realizar una compresión directa aplicando gasas sobre la herida y haciendo presión fuerte. La presión directa se puede sustituir por un vendaje cuando la herida pare de sangrar, cuando la superficie sea amplia o si hay más heridos por atender. Si la hemorragia se produce en las extremidades, se debe elevar la parte lesionada por encima del corazón, disminuyendo la presión de la sangre en el lugar de la herida y haciendo en cambio presión directa sobre la arteria correspondiente, según sean brazos o piernas, comprimiendo con la yema de los dedos el vaso sanguíneo contra el hueso situado debajo de la arteria. Si sangran los miembros superiores, haremos presión con la palma de la mano sobre la arteria braquial o humeral, situada en el brazo.
Hay que presionar a la altura de la flexura o parte delantera del codo. Si el sangrado se produce en los miembros inferiores, presionaremos con el talón de la mano en la ingle sobre la arteria femoral que recorre la pierna desde el muslo hasta la parte posterior de la rodilla. Si es capilar, basta aplicar frío local sobre la piel, protegiéndola con un paño o gasa, ya que el frío contrae los vasos sanguíneos y reduce el hematoma. Si es venosa o arterial, tendremos que vigilar si el abdomen está sensible o rígido, si hay sensación de mareo, desvanecimiento, palidez extrema, pulso débil o imperceptible, o si aparecen hematomas, sangre en vómito o sangre por recto o vagina. Otorragia, hemorragia en el oído. Es la única que no hay que intentar detener, puesto que si no dejamos que salga la sangre, esta se acumula en el interior del cráneo, puede ocasionar graves lesiones. Hay que tumbar al afectado del lado en el que se produce la hemorragia, colocar una gasa que empape y trasladarlo al hospital. Epistaxis, hemorragia nasal. Colocar a la persona sentada con la cabeza inclinada hacia adelante, tranquilizarle y comprimir con los dedos las fosas nasales durante al menos 5 minutos. Si al levantar la compresión la hemorragia no ha cesado, será necesario reanudar la compresión. Cuando la hemorragia es importante, se utiliza el taponamiento con gasas enrollada y mojada en vaselina o agua oxigenada mientras se traslada a la persona a un centro sanitario. Hemoptisis, hemorragia proveniente de bronquios o pulmones. Colocar al afectado semisentado o sentado con la espalda reclinada hacia atrás en un ángulo de unos 45 grados. Aplicarle hielo en el tórax, conservar la materia expulsada tras los golpes de tos y acudir a un centro sanitario. Hematemesis, sangre que sale por la boca proveniente de vías digestivas. Colocar a la persona afectada en posición de cubito o acostada boca arriba en el sueño. Aplicar hielo en el abdomen. Cosas que se deben de evitar ante hemorragias. No eche un vistazo a la herida para ver si el sangrado se está deteniendo. Cuanto menos toque la herida, mayor será la probabilidad de que pueda controlar el sangrado. No urge una herida ni jale un objeto incrustado en ella. Esto generalmente provoca más sangrado y daño. No retire un apósito si está empapado de sangre. En vez de esto, coloque un nuevo vendaje encima. No trate de limpiar una herida grande, esto puede causar un sangrado más intenso. No intente limpiar una herida una vez controlado el sangrado, consiga ayuda médica. Eso ha sido todo por este video, esperamos que les haya gustado, nos vemos pronto.